En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues cita con la historia, cita con todos ustedes. Hoy, por desgracia, no es cita con don Pío Moa, que no ha podido venir, pero sí nos acompaña, como es habitual por otro lado, un clásico en este programa, que es don Pedro Fernández Barbadillo. Don Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un poco abrumado porque me llamen clásico. Bueno, otro clásico que se deja ver menos es don Javier Sanz del Castillo, nuestro profesor de referencia, nuestro historiador. Don Javier, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Javier. Pues ¿Cómo estás? Bien hallado. Este es un programa serio, por eso tenemos gente seria, ¿eh? Y clásicos en vez de viejos, ¿no? Clásicos musicales, como decía el otro. Oye, nos habíamos quedado hoy yo creo que vamos a hacer un programa como todos, que espero sea del agrado de todos nuestros oyentes, ¿no? Y sobre todo, pues no dejarles indiferentes y ir poniendo la historia en su sitio, porque la historia solo hay una, por mucho que se preste, según algunos pájaros, a muchas interpretaciones. Yo no lo creo, la historia es una y punto, y lo demás son conjeturas o son opiniones, y aquí nos gusta dar información más que opinión, ¿no? Estos están haciendo, pues, efectivamente, historia solo hay una. Luego hay otra cosa que llaman, ahora está de moda llamarlo memoria histórica, que se podría resumir con esa frase que dicen los americanos para ridiculizarnos a los historiadores, que dicen: la historia es aquello que no pasó contado por uno que no estuvo allí. Pues eso, señores, es lo que hay que aplicar, no a la historia, sino a la memoria histórica. Sí, yo hago mucho hincapié en este programa que un gran enemigo en la historia es esa ley de la mentira histórica, que es como ya lo denomino, o la desmemoria histórica, ¿no? Pero bueno, eso iremos viendo a lo largo de los próximos programas, o los que llevamos, pues cómo vamos desmontando esta historia. Oye, decía que vamos a cometer un programa que creo que va a ser muy interesante, ¿no? Y son las locuras políticas españolas entre 1868 y 1931, esta primera parte. ¿Y esto por qué viene a colación? Viene a colación porque el Chiqui o el Chucu o el alcalde, el Kichi, tiene nombre de plato de comida. Bueno, pues el quiche. El kitchen. Pues el Kichi o el Kichi Fried Chicken. Pues bueno, el flamante alcalde de Cádiz, recién elegido, lo primero que ha hecho ha sido quitar la bandera de España. A todos estos les molesta muchísimo la bandera de España. Es algo que deberían aprender de Pedro Sánchez, algunos de ellos. Y ha sido quitar la bandera de España y quitar el retrato del rey. Y en su lugar ha puesto la de yo me atrevería a decir, un loco anarquista, Fermín Salviochea. Llegó a ser alcalde de Cádiz, fue presidente del Cantón de Cádiz, y algunas de sus como poco controvertidas normas que tomó, como quitar las calles, todas las calles religiosas las quitó, las sustituyó por otras más vacuas como libertad, muy genérico, una anarquista hablando de libertad. Más vacuas, pero muy progresistas. Eso es, muy progresistas, pero poca gente sabe que el Fermín Salviochea estaba como una puñetera regadera, y resulta que es el retrato que ahora preside el despacho del nuevo alcalde de Cádiz. Bueno, claro, otra de las obras de este señor, que no solo fue alcalde, sino que luego fue presidente del Cantón de Cádiz cuando la Primera República ya enloqueció definitivamente, fue prohibir la enseñanza religiosa en los colegios y a cambio hacer obligatoria la enseñanza de una llamada moral universal. Así que vemos que esto de educación para la ciudadanía es que ni siquiera es original. Claro, es lo que iba a decir, que es que no se trata de cambiar los nombres de las calles solo, ese es el símbolo, es lo que luego está detrás. Claro, cuando estos llegan al despiporre que fueron los cantones, que habitualmente empezaban por declarar la guerra al cantón de al lado, como pasó con varios, sobre todo en Andalucía, claro, y luego vienen las medidas, no solo como lo de prohibir la enseñanza religiosa, sino luego un montón de medidas de intervención en el comercio de Cádiz, de control de la población de Cádiz, hasta el punto de que llegó a prohibir el movimiento de los habitantes de Cádiz, prohibirles salir del cantón sin un permiso específico de la presidencia. No se podían ir a Sevilla sin autorización gubernativa. Bueno, y esto lo hizo el sujeto que ahora preside la foto, que ahora preside el despacho del alcalde actual de Cádiz. Para que se hagan una idea a los oyentes, este es un señor del que
Emilio Castelar, presidente de la Primera República y persona nada dudosa de ser de derechas, era uno de los miembros de los partidos de izquierda más importantes de la época, del Partido Demócrata, en uno de sus libros, hablando de la situación que se crea al final de la República, habla de la guerra cantonal, la crisis, el descontrol que hay, el caos en España, y pone varios ejemplos. El primer ejemplo precisamente es Cádiz, y lo dice con estas palabras textuales: una dictadura demagógica en Cádiz. Y la llama así. Y lo dice ni más ni menos que Emilio Castelar. O sea, no es un jefe carlista de la época, no, es Emilio Castelar. Dice esto del que era alcalde de Cádiz. O sea, un Pedro Sánchez de la época, que sería el equivalente, un Pedro Sánchez de la época, no un Rajoy, sino un Pedro Sánchez, incluso más a la izquierda de lo que hoy es Pedro Sánchez, dice esto del fulano en cuestión. Claro, la gravedad es que un alcalde en pleno siglo XXI, un alcalde recién elegido... Claro, la pregunta es si el chiqui este, o... ¿Cómo se llamaba, hemos dicho? Kichi. El Kichi. El Kichi. Sí, liberado sindical. Kichi sabe la foto de quién ha puesto, o es que le dijeron, este fue un antiguo alcalde anarquista, tú colócala ahí. Sí, saben perfectamente. Saben perfectamente. Estos no dan puntadas sin hilo. Esto, la memoria histórica, la mentira histórica, mejor dicho. Sí, la mentira histórica. No es algo casual. De hecho, yo siempre lo digo muchas veces, y creo que en este programa yo dije una vez, el peor error que podemos cometer muchas veces es pensar que estos no se enteran. O bueno, estos son disparates que al final no irán a ningún lado. Lo saben perfectamente. Es todo su estrategia cultural e intelectual para deslegitimar al contrario y para querer legitimarse a ellos, y sobre todo no ellos, sino la política que quieren hacer. Esos son los modelos, te los revisten luego. Para eso están las memorias históricas y similares, te los revisten como qué hombre progresista que se ha preocupado por el pueblo, que buscó la educación laica, seguro que es el ejemplo que van a poner rápidamente, etcétera, 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 para justificar luego las medidas que vamos a tomar nosotros parecidas, como si esto ya respondiese a una tradición antigua, que claro, como esto es una tradición antigua, en el fondo esto es lo que es la tendencia natural del ser humano. ¿Cómo se va usted a oponer estas cosas? Es un reaccionario. Además de estas locuras del tal Fermín Sailboechea, que, insisto, es el nuevo teatro que preside el lugar del rey, se ha sustituido la foto del rey y se ha puesto la de este individuo, que entre otras cosas, como bien decía Javier San del Castillo, prohibió que la gente de Cádiz se moviera libremente por la ciudad o los desplazamientos a otras ciudades. Otras ciudades, sí. Habría que pedir permiso para irse a Sevilla, por ejemplo. Sí, una especie de corralito, solo que en vez de dinero, pues basado en las personas. Sí, un poco como pasaba en la Unión Soviética, que no podías irte a vivir a la ciudad que quisieses. Que eso era, vamos, anarcocapitalismo. Oye, Pedro, ¿y qué más locuras políticas tenemos a lo largo de estos años, entre 1868 y 1930? Yo creo que habría que ir incluso un poco antes, si me permites ahí remontarme todavía más por el árbol de la historia. Yo quiero poner como ejemplo lo que pasó en 1700, y ya nos vamos lejos, en España, cuando se produce la vacante del trono de España por la muerte del último Austria sin descendencia. En los años anteriores, Luis XIV ya había hecho planes de repartirse el Imperio Español con otros monarcas europeos. Luis XIV es el primero que introduce la idea de los repartos de estados estructurados, que luego da muchísimos problemas en toda Europa, y toda la clase gobernante española, tanto los que estaban a favor de mantener la dinastía de los Austrias como la de probar con los Borbones o con otra, todos protestan enérgicamente y se oponen a estos movimientos de una manera frontal y demás. Incluso hay gente como creo que es el cardenal Portocarrero, que da como argumento a favor de elegir a un miembro de la familia de Luis XIV, es decir, es lo que garantiza la unidad de los dominios de la monarquía. Ahí tenemos una élite que tenía claro cuáles eran sus objetivos y cuál era su razón de ser. Y esto estaba tan interiorizado que la Guerra de Sucesión acaba en 1713. Y antes de que concluya esa década, Felipe V, con su hombre de confianza, no primer ministro porque no existía, el cardenal Alberoni, arma una flota y se lanza a reconquistar dominios perdidos en Utrecht, como la isla de Cerdeña, y tienen que ser todas las demás potencias las que se unan en una cuádruple alianza contra España, incluida Francia. ¿Por qué? Otra vez, insisto, porque la clase dirigente española de aquella época tenía claro lo que era la unidad de la patria. Claro, este sería el ejemplo de cuando no cayeron en esa locura.
lo que estamos aquí llamando locura de los españoles es esos momentos de entontecimiento generalizado que se da en el pueblo español a raíz de la política y que hace que los gobernantes o los aspirantes a gobernantes nos metan en un huerto y en un berenjenal, pero lo más grave es que nos metan en un berenjenal con el aplauso del público. Sí, y que no escarmentamos. Una y otra vez el público sale a aplaudir. Bueno, yo creo que el primer caso que podemos hablar de esta locura será en 1808, que comienza con el golpe de Estado de Fernando VII contra su propio padre. Pues además hay que señalar que Fernando VII jamás fue proclamado por las cortes absolutistas, sino por unas cortes liberales. Ese mismo año, tanto Fernando como Carlos se humillan ante Napoleón Bonaparte, van ahí a llorar y a decir, este es más malo que yo, castíguele, sire, tal. La clase dirigente española se humilla, se baja los pantalones ante Murat y los granaderos, el Estado colapsa, se desmorona, los obispos, los generales, los aristócratas huyen despavoridos y solo es el pueblo el que reacciona. La diferencia entre 1808 y ahora, por cierto, es importante que hayas dicho que el primer caso es 1808. Los españoles muchas veces tenemos esa visión pesimista sobre nuestra historia, que esa es la herencia que nos han dejado los liberales y los progres en los últimos 200 años, y pensamos que esto siempre ha sido así. No, señor, esto no ha sido siempre así. Como la decadencia española no ha sido algo desde siempre, ni los problemas del guerra civilismo en España. Eso es algo todo de la época contemporánea. Eso es todo posterior a la guerra de independencia. Y efectivamente, el primer caso, perdona, sí, Javier, el primer caso es 1808. Si uno quisiera buscarse algún ejemplo anterior, tendríamos que irnos, bueno, ha puesto Pedro el ejemplo de 1700, donde ocurre justo todo lo contrario. Claro, para poder encontrar un ejemplo anterior habría que irse pues prácticamente a la traición del conde Don Julián. Que por lo menos tenemos más de 1000 años en los que, es decir, que España durante mucho tiempo fue un país serio. En los últimos 200 años es cuando este se ha vuelto un país de majaretes. La decadencia en España, o esta que hemos denominado locuras políticas españolas, sí podemos circunscribirlas. Quiero decir, con continuidad en el tiempo a partir de las guerras napoleónicas, a partir de... Clarísimamente. Esa es la auténtica decadencia. En el siglo XIX y siglo XX, con algunas excepciones, pero España cae absolutamente en barrena, ¿no? Incluso, no es el caso, pero mira, ya te lo avanzo para otra ocasión si te gusta la idea. Seguro que sí. La propia idea de decadencia es un invento de la segunda mitad del XIX. Cuando a partir de los años 50 España empieza a ir mal, y luego vendrá enseguida la Revolución del 68, que vamos a tratar hoy, y se produce la Restauración. Desde la Revolución, o sea, desde 1808 hasta la Restauración han sido 60, 70 años de caos absoluto y de guerras civiles continuas. Que lo que han hecho ha sido, en esos años, España ha pasado de ser el imperio con América a ser un país pequeñito y una potencia de primer orden en Europa, pero a ser un país de segundo orden que ha perdido todas las colonias, excepto Cuba y Filipinas. Que se desmorona completamente y con una crisis económica galopante y, bueno, pues un país que ya no pinta nada. Y una pérdida de población tremenda por las sucesivas guerras, la napoleónica y la carlista. Y por la migración de mucha gente que se va, porque oiga, para estar aquí me voy a la Argentina, que es lógico. La gente lo que quiere es vivir tranquilos. Y si en mi casa no me dejan tranquilidad, pues y mis políticos además se preocupan muy mucho de que no tengamos esa tranquilidad, pues oye. Y entonces los conservadores, curiosamente, no los liberales, sino los conservadores, son los que inventan el mito de la decadencia, hablando de que esa decadencia viene desde la época de los Austrias menores. No, incluso, algunos le remontan a Villalar y los comuneros. Bueno, algunos, esos son los progres de la época, pero los que lanzan inicialmente este discurso son los conservadores, para hablar de que la decadencia es una cosa que no está identificada con el régimen actual, sino que viene de antes, con lo cual así salvamos el régimen democrático posterior a la Revolución Francesa, o el régimen liberal, mejor dicho, pues democrático no tenía mucho. Y tampoco es algo que estemos vinculado a esta forma de Estado, es decir, no a la monarquía de los Borbones, sino antes. Y entonces empiezan a hablar de la crisis de los Austrias menores y, como dices tú, bueno, algunos hablaban ya de que sí con Carlos I, alguno incluso dijo que hasta con los reyes católicos también. Había decadencia. Empezó la decadencia con los reyes católicos, sí. Luego, como dices tú, efectivamente, bueno, con Villalar, que es con Carlos I. Yo creo que a alguno le faltó también decir que esto había empezado con Indíbil y Mandonio o con Numancia o algo por el estilo, pero bueno. Julio Camba cuenta en las Cortes Constituyentes de la República que se le encaró un diputado diciéndole, sí, claro, tenemos un trabajo muy duro por delante, porque decía, claro, es que en la época del cardenal Cisneros no había problema agrario. Ya me habría gustado a mí ver al cardenal Cisneros discutiendo la reforma agraria. y decía Camba, sí, tiene usted razón, pero es mejor que usted eso no lo mencione ahí en el hemiciclo y tal.
Claro, entonces de aquellos polvos vienen estos lodos. El personaje que más ha hecho por crear ese mito es ni más ni menos que Cánovas del Castillo. Sí, que a ver, es el icono del conservadurismo. Claro, es que el libro más importante de Cánovas del Castillo es precisamente el de la decadencia española. Además, dijo una frase que yo creo que es lapidaria y que eso, soy español porque no puedo ser otra cosa. Cuando me dijo esa frase o algo parecido. Efectivamente, claro. efectivamente. Entonces, claro, ya me parece que una persona que dice eso y que encima le tomemos por un líder conservador. Si eso pasa con el que era el estadista, el estadista conservador de la época, que diga pues claro, eso, de ahí a la izquierda, pues ya imagínese usted lo que se puede encontrar. Pues eso, un Salvoechea y sus descendientes, pues un Zapatero y un Kichi. Claro, por un lado el Partido Conservador, o pues llamarlo Partido Conservador, que ahora mismo es el Partido Liberal, que sea el Partido Popular, porque esto es un cacao. Sí. Su gran ídolo es Cánovas del Castillo, que dice, soy español porque no puedo ser otra cosa. Y por otro lado, por la izquierda, pues tienes al Fermín, el del retrato en el Ayuntamiento de Cádiz, que estamos relatando pues algunas de las pequeñas hazañas que hizo, ¿no? Y que parece ser que es el nuevo modelo a seguir por parte del Ayuntamiento. Pero hay más cosas, ¿no, Pedro? Sí, otro ejemplo de enloquecimiento absoluto es el trienio liberal 1820-1823, con el golpe de estado de Riego en Cabezas de San Juan, en la provincia de Cádiz, con el ejército que iba a combatir a los sublevados en las Indias, y cuando se obliga a Fernando VII a jurar la Constitución. Son 3 años de locura absoluta, no solo por los liberales, sino también por parte de la camarilla borbónica, que se pone a conspirar y a azuzar a las Cortes Europeas para que intervengan en España, cosa que al final sucede. Pero es que dentro de esta locura, los liberales exaltados pues acaban disolviendo las órdenes religiosas, acaban echando monjas a la calle. Es uno de los momentos de destrucción del patrimonio histórico-artístico español, junto con la invasión francesa. Yo estuve hace unos años en el monasterio de Piedra y ponía ahí una placa, supongo que los adalides de la memoria histórica se cargarán un día, y dice que ese monasterio sufrió 2 arrasamientos que fueron la invasión francesa de 1808 y la disolución de las órdenes religiosas en el trienio liberal. O sea, literalmente se dejaba abierto el monasterio, y claro, los de los pueblos entraban a ver qué tenían los monjes, claro, porque les habían dicho que los monjes eran muy ricos. Y también en este trienio liberal empieza también por parte de gobernantes de lo que entonces era la izquierda, pues empiezan a hacer, digamos, los paseos y los asesinatos de enemigos políticos constantemente. Incluso creo que el arzobispo de Tarragona también es liquidado, paseado, o se le aplica una especie de ley de fugas por parte de unos gobernantes catalanes. Y esto acaba, como digo, con la invasión de los 100.000 hijos de San Luis, y después Fernando VII paga a Luis Felipe de Orleans para que a Luis Felipe de Orleans a Carlos X de Francia, a su primo Borbón, le paga para que deje guarniciones francesas en varias ciudades españolas, La Coruña, San Sebastián, Burgos, Madrid, Sevilla, porque no se fiaba de los españoles. Bueno, claro, es que uno analiza todo esto y es un cúmulo de despropósitos, ¿no, Javier? Sí, es que aquí nos encontramos con 2 tendencias que vienen desde la época de la Gran Independencia, como bien ha señalado Pedro de referencia. Por una parte, la entrada de las ideologías de lo que es el pensamiento ideológico a partir de la Ilustración en España, la herencia de la Revolución Francesa, el pensamiento con palabras de la época, de lo que sería los principios del XIX, el pensamiento de izquierdas que entonces se denomina o bien liberal o bien progresista o jacobino, que sería el germen de la izquierda actual, que es una izquierda que en el caso de España desde el principio ha sido sectaria, ha sido absolutamente fanática y autoritaria. Muy anticlerical, ¿no? Absolutamente anticatólica, sí, anticatólica. Es que lo de sectaria lo engloba todo, porque claro, es por estar en contra de mis enemigos soy anti lo que sea, empezando por ser anti-español si es necesario. De hecho, posiblemente por esa influencia a lo mejor masónica tanto inglesa como francesa. Claro, y además son unas ideologías mal digeridas, un pensamiento ideológico en España mal digerido. En España no tenemos un krausismo, tenemos una versión del krausismo, que es lo que, como decía creo que no recuerdo si era Ortega y Gasset, que me perdonen si me equivoco, hablando de Sanz del Río, que es el Krause, dice, bueno, es que este hombre se le empachó la traducción y no lo entendió bien, o sea que es que ni siquiera tenemos gente que sean de izquierdas de verdad, sino la versión española semiparanoica de la izquierda. Y en ese panorama se ha movido la izquierda desde 1808 hasta ahora.
Y eso hace que, claro, uno vea las cosas tan surrealistas como que Pedro Sánchez salía el otro día con una bandera descomunal detrás. Acto seguido, el primero que le ha criticado ha sido el señor Garzón el Chico. Sí, Alberto Garzón. Alberto, no Baltasar. El Chico. Garzón el Chico, Garzón el grande de Baltasar. El de Izquierda Hundida, que es del Partido Comunista, diciéndoles que, claro, que esa bandera era el símbolo de que el PSOE forma parte del problema. O sea, la bandera para él lo identifica como parte del problema. Hay que tiempos aquellos cuando nosotros, que éramos jóvenes, sabíamos que el Partido Comunista y el PSOE recién legalizados tenían servicios de orden para dar palizas, si los argumentos no bastaban, a quienes se atrevían a llevar banderas tricolores y banderas rojas a los mítines y a los actos. De hecho, y esto se puede ver en YouTube. Cualquier persona que os esté viendo y tenga curiosidad, que busque en YouTube las imágenes de la rueda de prensa de la legalización del Partido Comunista, la bandera que está. Donde, y además es que lo hicieron a propósito para demostrar que aceptaban, que en la negociación que tuvieron, que se había aceptado las normas de la transición, el consenso en la transición, con lo que tiene de bueno, empezando por los símbolos, y se fueron a buscar la bandera más grande que pudieron encontrar ese día. Claro, ellos no tenían ninguna. Y no recuerdo quién es el que lo ha contado en sus memorias, un miembro, no sé si fue Sartorius, pero un miembro del Comité Central dijo, ese mismo día tuvimos a 20 tíos por Madrid buscando la bandera más grande que podían encontrar. No bastaba una banderita de estas de mesa, había que buscar una de 3x3. Bueno, hay que decirse a Alberto Garzón que esos sus antecesores lo tenían bastante más claro que él. Claro, pero lo mismo que Pedro Sánchez sale con la bandera, resulta que al mismo tiempo su partido y sus candidatos están pactando pues con Compromís por un lado, con Esquerra por otro, con el propio Podemos por algún sitio, con Bildu. Pero fíjate, eso es bueno, pues ya tendrá eso los problemas. Sí, el problema que tiene, uno de los muchos problemas que tiene España es esta izquierda tan profundamente anti-española. Ojalá el PSOE se haya caído del caballo y defienda la bandera nacional, que es de todos. No lo tengo tan claro, ¿no? Sí, ojalá tuviésemos una izquierda como la alemana, o la francesa, o la británica. Como la Castelar, que decíamos antes. O la misma portuguesa. Oye, vamos a hacer la primera parada publicitaria porque el tiempo vuela, pero yo quería recordar, por ejemplo, recordar que este martes 30 de junio en el Casino de Madrid, en Alcalá 15, Pío Moa presenta su libro Mitos del franquismo, se lo presenta Adolfo Pego e Imelda Navajo. Esto será a las 20 horas. Sí, añade Javier que para asistir al Casino de Madrid hay que ir con corbata. Con corbata. Entonces, recordad que todos aquellos oyentes que quieran ver a Pío Moa en la presentación de su libro el próximo martes, día 30, tienen que ir con corbata, pero no porque lo digamos nosotros, sino porque el Casino de Madrid así lo exige, y ahí va a estar don Pío Moa presentando Mitos del franquismo junto con Adolfo Pego e Imelda Navajo. Y luego también agradecer a Álvaro Muñoz, un oyente extraordinario y un colaborador de este programa. Me mandó varios recortes de prensa donde en la prensa extranjera, lo veis aquí, se decía que Franco estaba construyendo la bomba atómica. Estos son periódicos americanos, y también me mandó unos donde hablaba de también periódicos rusos donde se decía que Franco estaba construyendo la bomba atómica. Te hablo de los años 40, para que veáis la desinformación. Eso no es desinformación, eso es campaña de manipulación. Eso es. Entonces, el otro día tuvimos un programa que estábamos hablando de esto y este oyente, Álvaro Muñoz, me mandó estos recortes de periódicos. Da gusto tener oyentes tan cultos y tan trabajadores. Hombre, don Álvaro es una bellísima persona y muy colaborador de este programa. Bueno, nos vamos a publicidad porque si no, no continuamos. Ya de vuelta en Cita con la Historia. Javier Sáenz del Castillo y con Pedro Fernández Barbadillo. Javier, vamos a rematar el trienio liberal. Te habías quedado ahí con una puntualización. Claro, bueno, habíamos hablado de que como el problema era el de la izquierda, pero luego el otro problema es el de la derecha. He dicho que había dos problemas, y el otro es el de la izquierda. Desde el trienio, como bien ha dicho Pedro, incluso un poquito antes, desde el propio golpe de Fernando VII, o sea, el motín de Aranjuez, la derecha en España ha habido un divorcio, a veces absoluto, y como ocurre ahora, absoluto entre lo que es la derecha política y la derecha sociológica. La derecha política se dedica sistemáticamente a traicionar a la derecha sociológica. Hemos puesto que es quien le vota y quien le mantiene. Quien le vota y le mantiene, y además lo que está buscando la derecha política es encontrar un apoyo para que me mantengan el poder, un apoyo social que mantenga el poder, pero luego no hacerle ni caso. Cojo sus mitos, cojo sus ideas, cojo sus valores, hablo de ellos continuamente y luego me los paso por el arco del triunfo. Y ahí, bueno, hemos puesto el ejemplo antes de Cánovas, la idea de Cánovas y la derecha española de la época, ¿no? La idea de la decadencia, pero a raíz de como ha hablado Pedro, de la camarilla de los absolutistas de Fernando VII, que no se fían ni de ellos mismos, ni del pueblo que les apoya, español, y eso es una constante durante todo el siglo XIX. Hay un momento, el único momento en que realmente la derecha
tiene un poquito de cabeza es durante la Restauración, y no mucha, pero por lo menos tiene un poquito de cabeza. La derecha clásica desaparece durante la República, la Guerra Civil y el franquismo, entre comillas, y no me gusta la expresión, pero hablaríamos de la extrema derecha, es la que lleva la pauta, y vuelve a ocurrir otra vez a partir de la transición. La derecha política ha ido progresivamente a un divorcio con la derecha sociológica. Pasó con la UCD, pasó con la Alianza Popular cuando tuvo que acabar reconvirtiéndose en el Partido Popular, y pasa con el Partido Popular de los últimos años. Y esa derecha política está más preocupada de gobernar y de mantenerse en el gobierno que de gobernar bien y sobre todo de gobernar para sus, no digo ya para los españoles, sino para su electorado. Gobiernan solo para la economía y para su cargo. Efectivamente. Y luego ya cuando la economía no son ni capaces de arreglarlo, el problema es todavía mayor. Claro, porque además para ellos la economía siempre es, y en esto tiene razón los periodistas y los comentaristas de izquierdas cuando los critican, para ellos la economía es la macroeconomía. Sí. Porque les importa el balance general del Estado, no del país, porque para ellos lo de país no va, es el Estado. Tienen mentalidad de funcionario y de burócrata. Y claro, la microeconomía, o sea, el españolito de a pie que pueda llegar a fin de mes, eso les importa 3 puñetas. Bueno, pues es una pena, pero ese divorcio existe. Pedro, sí, simplemente para despachar ya el trienio liberal, yo creo que se debe destacar que fue la época del apogeo de los gobiernos masónicos y de las sociedades secretas en España, que es otro de los mitos que hay en España. Creo que lo comentaba Ricardo de la Cierva, que tan absurdo es escribir una historia de la España contemporánea sin mencionar a la masonería o las sociedades secretas, como hacer una historia de España en la que todo pasa por las sociedades secretas. Hasta Benito Pérez Galdós escribió un episodio nacional, creo que se tituló Los Comuneros, que era una escisión de las masonerías, digamos, de orden, indicando la locura que, como estas sociedades, que eran 4 gatos, se hicieron con el poder comprando chusma en las calles, que asaltaba los conventos, mataba a los frailes y decía viva la libertad. Sí, porque encima más la masonería española pasa como con la izquierda, ni siquiera es como la masonería en otros países. Claro, independientemente de que uno pueda pensar que la masonería sea una cosa negativa en conjunto, pero claro, es que la masonería también va por barrios. Hay una masonería inglesa, una masonería escocesa, una masonería francesa. Ojalá hubiese habido una originariamente española, claro, a lo mejor nos hubiese ido mejor. Es que aquí lo que se nos ha quedado ha sido la versión radical, fanática y cutre de la francesa. Claro, pero el problema es cuando Francia era un enemigo declarado de España, que a Francia le interesaba que España fuera muy mal, con lo cual pues eso ha sido un elemento más, ¿no? Y por no hablar pues de la descolonización, pues llamarlo de alguna manera, que sucedió en América, ¿no? Claro, uno ve, por ejemplo, las acciones y la política que tienen los masones de obediencia inglesa o escocesa. Los escoceses en los últimos 50 años han desbarrado bastante también, pero en los países donde tienen peso, en Estados Unidos, en Inglaterra sobre todo, y te das cuenta que ellos, masones o no, y uno pueda pensar de ellos que buenos o malos, o el demonio con cuernos, o angelitos, pero son patriotas, son gente que su país está por delante. Lo entienden masónicamente, pero entendemos masónicamente Inglaterra. Aquí entendemos masónicamente la masonería, y España es una cosa que pasa por aquí, que a ver cómo la encajamos, aunque sea martillazos. Oye, Pedro, ¿eso del jamón con chorreras? Eso es una broma histórica que pasó durante el sexenio de revolucionario que vamos a abrir ahora. Pues el sexenio viene en septiembre de 1868, cuando se subleva la flota en Cádiz, dirigida por el almirante Topete y por el general Prim, y durante el caos que se produce, en los que, entre otras cosas, el amigo del Chiqui toma el poder en Cádiz, pues en un farol de Barcelona, para que luego digan que los catalanes no son españoles, en un farol de Barcelona aparecen... No, eso lo dicen algunos tarados, yo no tengo la menor duda. En un farol de Barcelona aparecen escritos varios mensajes en los paneles, del estilo de: abajo las quintas, armas al pueblo, fuera los consumos, el impuesto de consumos, quemad las iglesias. Y entonces... Siempre acabamos en eso, en quemar iglesias. Siempre. Y entonces un genio del humor colgó otro cartel que decía: y un jamón con chorreras. O sea, puestos a pedir, pida usted lo imposible, pida usted un jamón. Oye, vamos a avanzar porque si no veo que no llegamos ni a la segunda ni a la primera república. Más locuras o más cosas que merezca la pena que mencionemos aquí a lo largo de nuestra historia más reciente, Javier. Hombre, yo creo que como locura habría que ver, ya centrándonos muy en serio, hablando del programa, hablando en serio, que va a ser lo aburrido. Lo que cuando hablábamos estos días por teléfono, Pedro y yo, preparando el programa, queríamos entender por locura. Es decir, en un momento dado el país está en crisis,
periódicamente en la época contemporánea el país ha estado en crisis. En algunas de esas crisis ha habido auténticas idioteces como propuestas políticas para salir adelante, o bien idioteces porque ha sido un idiota el que se ha puesto al frente, o bien porque alguien supuestamente inteligente ha propuesto una política idiota. Y lo que ocurre es que la gente ha dicho, bueno, pero no pasa nada, lo aceptamos porque no pasa nada. Y eso es algo parecido a lo que pasó en la época de la Primera República, vamos, del sexenio de la Primera República. La gente que quería expulsar a Isabel II, en unos años en los que hay una crisis económica bastante importante, los partidos, los tres grandes partidos que había en la época, el Partido Demócrata, el Partido Progresista y el Partido Unionista, se unen frente al Partido Conservador, que es el único que apoya a la reina, para expulsar a la reina como la única garante de ese sistema, para decir, venga, que se vaya la reina y así nos repartimos el poder. Y los demás ven, claro, esto supone cambiar radicalmente la estructura política de España de la época. Y la sociedad se queda mirando y dice, bueno, pero esto en realidad es un cambio que no pasa nada. Es más, este cambio puede ser la ocasión para que las cosas mejoren, este cambio nos trae la esperanza, etcétera, 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 sin pararse a pensar el cambiar para qué. Oiga, mire usted, por muy mal que uno pueda estar, no se puede decir nunca hay que cambiar, si no sabemos cambiar para qué. Tú ya lo decías, San Ignacio, en tiempos de tribulación mejor no hacer mudanza. Y ese cambio, como se vio, llegó un poco al paroxismo, ¿no? A la tontería más absoluta. O sea, esto, pues en cualquier libro uno puede hacer un repaso en esos 6 años lo que se produce en España. Primero un gobierno provisional, luego una regencia, luego la monarquía de Amadeo de Saboya, otra regencia, la república, un golpe de Estado, otro gobierno provisional, otro golpe de Estado. Y te has olvidado, Javier, de contar que en ese sexenio España acaba, al final del sexenio, España acaba librando 3 guerras civiles simultáneas. Claro, o sea, esto es un caso único en la historia europea, porque como el golpe de la sublevación de Cádiz, de la flota de Cádiz, se produce en septiembre, en octubre estalla en Cuba la Guerra de los 10 años, 1868-1878, cuando llega Amadeo, que se encuentra el cadáver caliente de Prim para recibirle, asesinado por cierto por sus camaradas masones, estalla una sublevación carlista, y luego ya cuando los locos de Pi Margall y Figueras dan paso libre al federalismo, pues estalla la guerra cantonal. Estanislao Figueras, que siempre lo comento, estaba... La frase gloriosa, la gran cita. No mando ni en mi casa. No, de Figueras había otra que era mucho mejor, que lo dice en catalán, yo lo digo en castellano porque no sabría pronunciarla bien. Dijo en un consejo de ministros, señores, les digo, que se trataban de usted, les digo que estoy hasta los cojones de todos nosotros. Sí. Bueno, que sepáis que es familiar político indirecto, que estaba casado con una tatarabuela mía. Son de estas curiosidades que tenemos, ¿no? ¿En qué año estamos hablando para situar a nuestra audiencia para que vean que no hace tanto de esto? No, claro, bueno, es que el sexenio se produce a matacaballo. Empieza en 1868, gobierno provisional, como dice Javier, Cortes Constituyentes, en 1869, 1870 se escoge a Amadeo de Saboya. Encima la elección la aprovecha Bismarck en Alemania para provocar la guerra con Francia, y llega Amadeo de Saboya, que está 2 años escasos, 1871-1873, acaba abdicando porque dice no entiendo nada de lo que pasa en España, no encuentro hombres de Estado, solo hombres de partido. Abdica. Las cortes de la monarquía, que eran cortes mayoritariamente monárquicas, se proclaman inconstitucionalmente la monarquía, se reúne en Congreso y Senado, la República, se reúne en Congreso y Senado a deliberar conjuntamente lo que estaba prohibido y proclaman la República. Dice Figueras en su discurso de proclamación, el 11 de febrero de 1873, dice: la República es el iris de paz que anuncia a España una era de felicidad, de libertad y de orden. Aparte de cursi, este caballero, es que en menos de un año, en 11 meses, 4 presidentes, 3 guerras civiles, un golpe de Estado, un presidente que deja el cargo y se va a París sin decir nada. Dice también que mandó un telegrama cuando estaba en París de llegué bien, Estanislao. Sí, no, es que es un desastre. Ese es el ejemplo. Por cierto, pero si hay una cosa, ya que estamos, si hay una cosa que hay que salvar de la Primera República y que hay que recordárselo a todos estos señores de la memoria histórica para que tengan buena memoria, y es la bandera de la Primera República.
Sí, que es era la bandera bicolor. rojigualga. Efectivamente, esto cuando dice la bandera republicana, oiga, será la de la segunda. Claro. La bandera de la primera república Respetó. todavía eran estos dentro de su esquizofrenia, podían No- ser no se esquizofrénicos, pero no plantearon eran tontos. cambiar, Claro. claro. Es que no es lo mismo estar loco que ser tonto. Claro. Estos eran solo locos. Los de ahora son locos y tontos. Mm. Pero como eran tontos, no se les ocurrió la memez de cambiar la bandera. Ni No. siquiera al gurú de Kichi, ni siquiera al señor Salvoechea. Bueno, y otra cosa que hay que añadir a favor no de la República, sino del sexenio, es que nace la peseta. Se elimina la miríada de monedas que había en España circulando y que dificultaban el comercio y la circulación de personas, y se sustituye por la querida peseta, que ha durado hasta que se ha disuelto Hasta el euro. 2000, ¿no? Si no Sí, me equivoco. hasta el 2000. O 2001, sí. Vamos, sobre todo es en la situación del el primer año, lo que es en la época del primer gobierno provisional, esa situación que comentábamos, ¿no? De que la gente decía, bueno, pero estos cambios habrá que ver, hay que estar a la expectativa, no es para tanto. Cuando ya empiezan a producirse los primeros cambios, la actitud generalizada, bueno, cuando decimos generalizada, nos referimos a los políticos de la oposición y a la de la prensa. La gente de la calle ya desde el primer momento empieza a llevarse las manos a la cabeza. Decir, no, esto no es para tanto, esto veréis cómo se encauza. Efectivamente, todavía creyéndose lo que dijo este hombre del Iris de Paz, creyéndoselo desde el primer momento, pues pensaban que esto era una ocasión para mejorar las cosas que de manera natural iban a mejorar por sí solas. Y esto no es así. Y esto no es así, Esto claro. no es así. Pero claro, es que hay que empezar a decir cómo se produce la caída, como decía antes, la caída de Isabel II. Aquí están conspirando tres partidos que se odian a muerte entre ellos, incluso en algunos de los partidos a su vez se odiaban entre ellos a muerte. Eso está bien muy típico en la izquierda, Sí, ¿eh? sí, sí. Sí. Y en gran parte de la derecha también. Bueno, Que pactan en el famoso convenio de... ¿Cómo se llama esta ciudad? Ostende. Ostende, el pacto de Ostende. Que luego encontramos otro modelo en 1931, que es el Pacto de San Sebastián. Hay un paralelismo muy claro, que pactan entre ellos el producir un cambio político para cambiar la forma de Estado, sustituir la monarquía, y luego ya veremos. Y luego el ya veremos... Ya veremos dónde llegó, a efectivamente. A lo que llegó. Pedro, avanzando. Sí, un gran historiador del siglo, digamos, de la época contemporánea española, Melchor Fernández Almagro, escribió en su Historia Contemporánea de España lo siguiente: al grito de República Federal o muerte, luchó el paisanaje de Cádiz contra la fuerza pública por espacio de 4 días, del 5 al 8 de diciembre, habiéndose echado a la calle a republicanos y obreros sin filiación expresa a las órdenes del federal, luego anarquista Fermín Salvoechea, el amigo de Kichi, en airada demanda de trabajo, subida de jornales y destitución del gobernador militar. Ya ven, el jamón con chorreras. Que había ordenado el desarme consabido. O sea, aquí cuando un gobernador militar ordena que las masas sean desarmadas, se sublevan las masas, porque ¿qué es eso de quitarte la escopeta? Y hay un historiador, creo que inglés, que ha estudiado la República, Hennessy. A lo mejor, sí, a ti te suena, Javier. Sí, sí. Que él dice dos cosas muy interesantes en un libro sobre la Primera República. Dice que esta puso de manifiesto la impotencia de los intelectuales en la política, y también que cuando los políticos hablaban de república y apelaban a la igualdad, las masas obreras y campesinas lo que entendían era reparto de tierras. Es decir, se mezcla el demagogo con el campesino y el obrero desfavorecido, empobrecido y tal. O sea, se mezclan el hambre con las ganas de comer. O mejor dicho, entramos en el polvorín con una antorcha. Por cierto, que en la crisis, la situación anterior a la que ya Isabel II, claro, juega a favor de los políticos que no quieren un cambio político en España, lo que quieren es un cambio político de sillón para ocuparlo ellos, porque España llevaba 4 o 5 años en una crisis económica bastante importante. Que viene del extranjero. Que viene del extranjero, pero que aquí se agrava. Es decir, esto estoy hablando no de lo de los últimos años con Zapatero y la Champions League de la economía, aunque es casi clavado. Donde el gobierno, además, el gobierno conservador, se quema muy rápidamente porque tiene que tomar una serie de medidas que no sabe explicar a la gente, como son, por ejemplo, la subida de los impuestos, la congelación de los sueldos de los funcionarios y los recortes en el gasto público, etcétera. O sea, curiosamente uno lo ve y dice, muy parecido, coño, a lo que estamos viviendo. Esto me suena. A ver si me he equivocado yo de un libro de historia, estoy leyendo el periódico de esta mañana. Bueno, parece, vamos a hacer la última pausa publicitaria y nos metemos leyendo en los 20 minutos, así que elijamos muy bien las locuras de las que vamos a tratar. No nos movemos, volvemos de inmediato.
Continuamos, ya estamos de vuelta, encaramos el último cuarto de hora de Cita con la Historia. Hoy cita con don Pedro Fernández Barbadillo y don Javier Sáenz del Castillo. Hablábamos de las locuras políticas españolas a lo largo de 1868-1931, aunque solo en la introducción hasta llegar a 1868 hemos hablado de todo. Y si queréis rematamos el tema de la Segunda República, porque claro, da mucho juego, la Primera República, perdón. Bueno, la Primera República... El sexenio. Sí. La Primera República es que marca uno de los momentos más bajos del prestigio internacional de España y del tono vital de los españoles. O sea, cuando se proclama el Cantón de Cartagena, tenemos que la flota militar que quedaba en Cartagena se dedica a navegar por el Mediterráneo, ataca y bombardea Almería, no sé, creo que también llega a Alicante, hasta el punto de que tienen que intervenir potencias extranjeras, buques alemanes y británicos, para tratar de poner coto a eso. El gobierno español acaba declarando piratas a barcos de la Armada Española. El amigo del Kichi, Fermín Salvoechea, monta tal caos en Cádiz que las potencias también mandan barcos de guerra para proteger a sus nacionales. Manda a Portugal, manda a Italia, manda a Francia, manda a Inglaterra, manda hasta el Imperio del Brasil. O sea, el país estuvo a punto de disgregarse, pero hay que ver cómo se divirtieron. Sí, luego además, en el caso del, como dices tú, del amigo de Kichi, es que la expresión manda narices, ¿eh? El amigo de Kichi, pero claro, el alcalde... Con todo mi respeto, yo sé que en su casa llaman así, pero hombre, a mí me llamaban en mi casa con un motecito, pero no se me ocurre en mi clase decírselo a mis alumnos. Ya me pondrán ellos un mote. Les queda muy serio aquí. Su excelencia, el alcalde presidente Kichi. Además, esto ha llegado un poco a la ciudad de Cádiz, ¿no? Todos los comentarios que ha hecho este sujeto diciendo que como el carnaval funciona, que ¿por qué no hacemos carnaval todo el año? Que hay que hacer... bueno, pero en eso ya están. O sea, el carnaval ya está montado. Claro, sí, ya está montado. Pero dice, no, esto no dejará dinero. Lo que querrán será sacar las comparsas todo el año, porque el carnaval ya está montado. Sí. Desde hace tiempo. Bueno, también ha dicho... Han aparecido 4 concejales suyos de Podemos, o de como se llame ahí el Cádiz, partidito. Sí. Ahora Cádiz, después El Mundo, supongo. Y han aparecido a parar un desahucio. 4 concejales. Sí, además, sí, pero vamos, lo que iba a decir, perdón, es que las medidas por lo que se presentan en Cádiz, estos barcos que decía Pedro, claro, Cádiz, como todo el mundo sabe, la ciudad de Cádiz, porque además esto ni siquiera la provincia de Cádiz, el cantón de Cádiz era la ciudad y poquito más, pues no tiene grandes terrenos ni una producción industrial ni agrícola. Entonces, básicamente, la gran riqueza de Cádiz siempre ha sido el comercio. Entonces, este hombre lo que hace es practicar una política intervencionista sobre el comercio, además era un comercio sobre todo internacional, a base de la expropiación, la confiscación y la estatalización. Eso suena a Chávez, ¿no? Qué curioso, fíjate, no había caído. Si es que está todo inventado. Oye, yo tengo una pregunta para vosotros dos, y es si o para ustedes dos, y es si esto que sucede en España, estas locuras políticas, ¿tenemos referente en otros países? Pues sí. La verdad es que en un país al que nuestras clases dirigentes miran con arrobo, como es Francia, que le miran todo el mundo, republicanos, masones, liberales, conservadores, pues en Francia pasan cosas parecidas. No hay que recordar la Revolución Francesa, pero en este siglo XIX, en 1848, no solo en Francia, sino en toda Europa, incluida España, pero en España es dominada por Narváez, está ya una revolución nacionalista, donde asoman también los primeros socialistas. Esto concluye con la proclamación de la República, sigue con la proclamación de la República y luego con la monarquía de Napoleón III. O sea, que es algo sensato. Después, cuando cae la monarquía de Napoleón III en 1870, viene la Tercera República, que dura hasta 1940 y que es un momento de paz, orden, masonería, pero también cierta prosperidad. Y cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, se intenta restaurar la Tercera República, que es la cuarta. Esto acaba con la intervención de Gaulle y su Quinta República, que es lo que dura hasta ahora, y que es lo que ha permitido a Francia superar la descolonización y convertirse en una potencia de cierto peso en el mundo. Uh-huh. En cambio aquí en España, la lección para mí que sacan los franceses es que aprenden de sus locuras, y cosa aquí, que en España no pasa. Claro, cometen otras, pero no las mismas. También ha habido otros momentos que no ha sido solo de un país, ha sido una cosa colectiva. O sea, aquí estamos hablando cuando la gente ve venir las cosas y no, esto es como los galgos o los podencos.
y no le presta atención. Hay un episodio que cuenta Stefan Zweig, el gran escritor austríaco Stefan Zweig, de esa inconsciencia que es el inicio de la Primera Guerra Mundial. El verano, el mes y medio anterior a empezar la Primera Guerra Mundial, Stefan Zweig está en París y cuenta cómo van llegando las noticias, pues de cómo crece la tensión política que venía arrastrándose desde hacía años, y cómo el ambiente en el que se mueve cosmopolita fundamentalmente de escritores y de diplomáticos allí en París, de gente de toda Europa, que su tema de conversación siempre era decir, bueno, pero esto en realidad esto no va para tanto, esto se solucionará, esto no pasa nada. Incluso cuando luego se produce el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que es el detonante de la guerra, todavía en esa semana hasta que estallan las hostilidades, él piensa que la gente se alarma, pues dicen, bueno, pero esto seguro que rápidamente se va a solventar. Él tiene que volver a Berlín, que es donde vivía, aunque como digo era austriaco, en tren, y todavía él cuenta en sus memorias, él cuenta diciendo eso, hasta qué punto éramos inconscientes, que varias veces su tren tuvo que parar para dejar paso a convoyes militares, porque ya empezó a movilizar las tropas. Dice, pero seguíamos pensando y seguíamos hablando entre nosotros que, bueno, esto en realidad son movimientos para presionarse entre los gobiernos, pero luego al final los políticos encontrarán una solución y seguro que llegan a un acuerdo. Y claro, luego dice, antes de una semana ya estaban pegándose los cañonazos. Y todos, cuando nos quisimos dar cuenta, dice, anda, que no es que la guerra venga de verdad, es que ya ha venido. Bueno, yo creo que una de las herencias de la Primera República es que su recuerdo, su locura, esas 3 guerras civiles, ese momento en el que alguien dijo, no sé si era Pérez Galdós o un pensador parecido, dijo, hemos hecho más actos para ser repartidos y ocupados por las potencias vecinas que la Polonia del siglo XVIII, que fue repartida 3 veces hasta desaparecer. Yo creo que ese recuerdo de la locura de la Primera República es lo que cimienta la restauración, que desde luego, dirigida por Cánovas, podía haber tenido otro futuro, pero también hay que ver... claro, ¿de dónde veníamos? Eso es, y sobre todo claro, que con este pueblo que parece que salen los locos a hacerse con el gobierno del manicomio y desaparecen los cuerdos, pues pero, te asustas. Fijaros, ese periodo de la restauración, esos años, son relativamente positivos después de donde veníamos, ¿no, claro, Javier? Digo sí, yo, sí. Yo os pregunto a vosotros como la expertos. restauración es algo parecido al franquismo, en cierto modo, y que se me entienda bien. La gente está tan harta de lo que ha pasado que dice, mira, que alguien ponga orden y se acabó. O sea, aquí durante los 40 años del franquismo, a pesar de lo que digan ahora, aquí no se mueve una pluma, no porque hay un aparato represor descomunal, sino porque la guerra ha traumatizado tanto. No quería claro, más líos. Efectivamente, la guerra traumatiza tanto a los españoles que dicen, mira, no quiero saber nada de política. Claro. Y aunque tenga que aguantar, incluso gente que es antifranquista, dice, pero aunque tenga que aguantar a este tío hasta que se muera viejo, pero mira, mejor. Bueno, y eso dio bastante tranquilidad y bastante sostenibilidad, por ejemplo, en lo económico, que también veníamos de varios desastres. Y la restauración. Hay una mentalidad parecida, por otros motivos. Lógicamente, el sexenio, a pesar de todos sus problemas, no tiene la magnitud de la guerra civil, aunque sí el impacto y los problemas tampoco son pocos, no vamos a minimizarlos. Y hay un poco ahí esa mentalidad. El problema fundamental del sexenio es que no se consigue consolidar un modelo de Estado, que ese es el problema fundamental que hay en la época contemporánea en España y que arrastramos desde 1808 hasta ahora, es que no tenemos un consenso sobre el Estado. Mientras que otros países sí lo tienen. Usted va a Francia y ahí tiene a la derecha, a la izquierda, a la extrema derecha. Y claro que es un modelo republicano. Es el modelo republicano que podremos variarlo más por aquí, variarlo más por allá. No se pone en duda el modelo de Estado, ni en Inglaterra, ni en Italia. Y aquí estamos por ejemplo, de forma continuada poniendo en duda el modelo de Estado. Porque aquí cada uno tiene el suyo y además aquí estamos lastrados por ese sectarismo que decía. Estamos lastrados ya todos los sectores políticos, o casi todos, fundamentalmente de izquierda, porque este es mi modelo de Estado para mí, para los demás, quieran o no quieran. Y esa actitud es la que sistemáticamente ha hecho fracasar momentos incluso esperanzadores. El sexenio podía haber salido adelante si hubiesen dejado esa actitud sectaria muchos de ellos. En la Segunda República, el problema fundamental del fracaso de la República, la Segunda República se recibió realmente con ilusión y con esperanza, y podía haberla tenido. Pero fracasa por ese sectarismo, empezando por el modelo de Estado. Este es el Estado que yo quiero y los demás, si lo quieren, fenomenal, y si no, a por ellos. Vale. Y además, y una vez que es aceptado,
cuando ya en las izquierdas pierden las elecciones, tampoco vale el modelo de Claro, Estado. solo vale si gano yo. Claro, Solo vale si gano yo. Es que eso hay que recordarlo también, que eso forma parte de las locuras, ¿no? Sí, abundando en lo que decía Javier del franquismo, yo quiero citar lo que escribió Miguel Maura en Así cayó Alfonso XIII, que Miguel Maura es el que de verdad hace caer la monarquía, porque se presenta con hazaña, con largo caballero, que se vaya, ¿no? en la Puerta del Sol, en el Ministerio de Gobernación, golpea la puerta y dice: abran al gobierno de la República, y los guardias les abren, se cuadran, él sube al despacho del ministro de la Gobernación, se sienta y empieza a hacer llamadas, y es cuando se desploma literalmente la última. Se dice que le llama al rey o le dice la consejera que se vaya de España o... Sí, no, eso parece ser que se lo dijo Niceto Alcalá Zamoda al conde de Romanones en la consulta de Gregorio Marañón. Bueno, la cita que quiero hacer de Miguel Maura es la siguiente. Él, después de contar sus penas en el Ministerio de la Gobernación, cómo conoce a toda clase de locos, cómo la CNT sabotea con auténtico terrorismo por todo el país la implantación del gobierno, él dice, reconozcamos que el caso da margen sobrado a la meditación. ¿Será verdad que el único camino para lograr la paz en España entre los españoles sea la fuerza bruta? ¿Será verdad que la única paz posible en nuestro país sea lo que hoy se llama paz de Franco y que no es otra que la paz de los sepulcros? El tiempo dirá si la lección ha servido de escarmiento. Una cita muy triste, muy pesimista, pero claro, en alguien que vio las campañas contra su padre, no solo de la izquierda socialista y anarquista, sino del Partido Liberal, que era la izquierda del sistema, que era el pilar y de donde provenía su padre, que vio la prepotencia de Primo de Rivera y que vio la locura absoluta de la Segunda República y la violencia de la Guerra Civil, son hasta cierto punto disculpables. Efectivamente. Oye, más cosas, ya estamos acabando, Javier. Pues podemos terminar recordando algunas citas de Emilio Castelar, sí señor. Recordemos, voy a recordar yo y las demás que las haga Pedro, pues la cita con la que hemos empezado, ¿no? Sobre este personaje curiosote al que nuestro ínclito alcalde gaditano está ahora vanagloriando, ¿no? El señor que implanta una dictadura demagógica en Cádiz. La expresión. Bueno, es que es muy premonitoria, ¿eh? Sí. Es muy premonitoria eso. Y bueno, más citas tiene Pedro ahí. Sí, aquí hay una que dice Castelar: yo quiero ser español y solo español. Yo quiero hablar el idioma de Cervantes. Quiero recitar los versos de Calderón. Quiero teñir mi fantasía con los matices que llevaban en sus paletas Murillo y Velázquez. Yo amo con exaltación a mi patria. Y antes que la libertad, antes que la república, antes que a la federación, antes que la democracia, pertenezco a mi idolatrada España. Y me opondré siempre, con todas mis fuerzas, a la más pequeña, a la más mínima desmembración de este suelo que íntegro recibimos de las generaciones pasadas y que íntegro debemos legar a las generaciones venideras. Bueno, hay una disparidad de criterios con lo que ahora se podríamos llamar sus homólogos, ¿no, Javier? Más bien un antagonismo de criterios absoluto. Sí. Es que el problema es cuando los políticos lo único que pretenden es mirarse el ombligo y están dispuestos a traicionar cualquier cosa o a decir cualquier cosa que la gente quiera creer con tal de llegar al poder. Nos queda 1 minuto y medio, Pedro. Algo que quieras apuntalar. Yo creo que nos hemos quedado muy a medias con este programa. Nos faltaría... Pues mira, tenemos 1 minuto y medio, como acaba de hablar Pedro de Primo de Rivera y todo esto. Claro, cuando se llegan a situaciones absurdas, como lo que se vislumbra que puede ocurrir en breve, la cosa puede acabar muy mal, como ha ocurrido en España en otros momentos, como acabó en el sexenio, como acabó en el 31, luego en el 36, sí. O a veces puede acabar de forma ya la gente tan harta que acaba tan rocambolescamente como el golpe de Primo de Rivera. Hay un catedrático de la Complutense, Ángel Bamonde, un señor muy de izquierdas, muy buen historiador, que dice siempre con mucha sorna que el golpe de Estado de Primo de Rivera es un golpe que lo dan las instituciones del Estado. Dice, porque es un golpe que dan Correos y Renfe. Dice, porque el golpe de Estado de Primo de Rivera no es que Primo de Rivera moviliza el ejército, saque las tropas a la calle, etcétera. No, Primo de Rivera llega un día a su despacho, ha hablado antes con los demás capitanes generales de las regiones en España, se han puesto de acuerdo, entonces habla con el rey, le dice que se va a hacer cargo del gobierno, manda un telegrama, aquí es donde interviene Correos, manda un telegrama diciendo que va a salir para hacerse cargo del gobierno, se va a la estación de Barcelona y coge el tren, ni siquiera un convoy especial, coge el tren de línea
Y se presenta ahí. con su asistente y 4 soldados de escolta. Y se presenta en Madrid, se baja en la estación del norte y se va entonces a hacerse cargo del gobierno. Es decir, y con eso, con un funcionario de correo manda un telegrama y 6 soldados, se da un golpe de Estado en España porque la gente ya está harta y no soporta más. Javier, muchísimas gracias. Javier Sánchez del Castillo, te esperamos pronto. Sabes que esta es tu casa, estos son tus micrófonos. Muchas gracias, Javier. Pedro Fernández Barbadillo. Una anécdota. En los años 30 en Uruguay se da un golpe en el que participa el cuerpo de bomberos. Creo que es el único caso que nos he imita. conocido. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por su fidelidad. Ya saben, les esperamos la próxima semana aquí en Cita con la Historia.